Invitaron a hablar de los aspectos bioéticos y legales de la profesión y la presentación de casos concretos, de algunos casos concretos que pueden precisamente complicar la actuación del profesional en la enfermería en ciertas situaciones con pacientes pediátricos. En este enfoque estará basada mi presentación. El Código Internacional de Enfermería señala algo muy importante. Vaya, ¿por qué una abogada hablando aquí en el ámbito de la atención a la salud del paciente pediátrico? Porque precisamente hoy en día en nuestro país, a partir de la reforma del 2011 a la Constitución mexicana, todas las autoridades en nuestro país están obligadas a actuar con una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Esto a nivel constitucional en el artículo 1. Entonces, ustedes como profesionales tienen la obligación de precisamente velar en todo momento por los derechos humanos, pero que creen no solamente porque lo dice la Constitución, sino también sus códigos de ética. Son inherentes a la enfermería el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos culturales, el derecho a la vida y a la libre elección y a ser tratado con respeto. Y entonces es muy importante, sobre todo, mencionar que los derechos culturales tienen que ver con una perspectiva de la vida distinta en cada contexto y en cada ámbito, por cuestiones religiosas o precisamente por cuestiones de agrupaciones originarias. Y sobre todo a la libre elección. Muchos y muchas creemos que estamos respetando siempre las elecciones o las decisiones de los demás, pero esto se complica cuando tenemos a pacientes pediátricos. ¿Cuál elección es la que respetamos? Deberemos de respetar la de los pacientes. Bueno, algo muy importante también en la práctica y en el aspecto legal es el secreto profesional, aquello que jamás debe de trascender, el compromiso, el pacto o la promesa tácita de no divulgar cualquier conocimiento en el desempeño de la profesión. Y aquí también es importante saber, ¿no?, quién tiene derecho a saber sobre el estado de salud, sobre todo en paciente pediátrico, cuando los padres se oponen a la atención o el tratamiento y el paciente quiere algo distinto. ¿Cómo superamos este secreto profesional para llevarlo con otra autoridad que pueda ayudarnos a decidir qué hacer, porque lo tenemos que hacer de manera rápida? Pero es claro que se puede poner en entredicho el secreto profesional. Un aspecto importante entonces es conforme a qué regulación o principios bioéticos deberá de actuar el profesional de salud, en este caso el profesional de la enfermería, para evaluar la correcta o inadecuada prestación de servicios médicos. En principio, tenemos que atender a las regulaciones vigentes en nuestro país, pero tenemos principios generales que rigen la práctica de cualquier práctica del profesional de la enfermería, de la medicina y de otras profesiones. Pero aquí, cuando estamos en la atención, tenemos problemas de diversidad cultural, problemas de moralidad, problemas de ética. Entonces, ¿qué principios vamos a atender? Tenemos declaraciones internacionales que señalan principios, entre ellos la autonomía, como les dije, la libre determinación, que también se encuentra en el Código Internacional de Enfermería. ¿Y qué es la autonomía? Pues creo que para muchos queda claro que para las personas mayores de edad es la capacidad de elegir sobre su tratamiento. Y lo que tenemos en discusión ahora y que puede llevarnos a problemas legales es respetar esta autonomía en el paciente pediátrico. Porque todos nacemos libres, en igualdad de derechos y obligaciones conforme a nuestra Constitución. Entonces, el paciente pediátrico también tiene autonomía y es una autonomía progresiva. Es decir, es una capacidad, tiene ejercicio progresivo de sus derechos, porque tiene goce de sus derechos desde el inicio. Pero esta capacidad de decidir sobre cuáles derechos es progresiva, se desarrolla de manera progresiva y más adelante les voy a decir qué ha dicho la Corte Mexicana al respecto. Pero estos principios están contenidos en declaraciones internacionales. El interés superior de la niñez, el interés superior de la infancia. A muchos en el ámbito del derecho nos gusta hablar de este interés superior a favor del niño, niña y adolescente. Sin embargo, hay casos en los que vemos que a los jueces y a las juezas a veces se les olvida que saber qué es el interés superior del niño, niña y adolescente es preguntarle precisamente al niño, niña y adolescente qué cree que es lo que más le beneficia, qué es lo que más le puede llevar una vida libre,
un plan de vida que determinen para ellos. Y a veces se les olvida también a los profesionales que los padres no siempre saben qué es lo mejor para el niño, para la niña y para el adolescente. Y entonces el plan de vida que quieren es el plan de vida del adulto, no el plan de vida de los niños, niñas y adolescentes. Y aquí es muy importante tener en cuenta, como les dije, que tenemos una reforma en el artículo primero constitucional en nuestro país que nos invita precisamente a actuar con perspectiva de respeto a los derechos humanos. Uno de ellos se encuentra en la Convención Internacional de los Niños, de la Infancia, donde precisamente el interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe ser observado por cualquier persona que tenga que actualizar una decisión autónoma de un niño, niña y adolescente en cuanto a ejercicio de sus derechos, con un consentimiento, y como vamos a otorgar ese consentimiento más adelante lo vamos a ver, siempre actuando en el mayor beneficio, nunca actuando en detrimento de la salud o los derechos de las personas y de una manera justa, equitativa. Y aquí todos estos principios que les acabo de decir se encuentran establecidos en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Ahí vemos que el artículo primero nos habla precisamente del alcance que tiene la declaración, el artículo tercero de la dignidad humana y de los derechos humanos inherentes a todas las personas, el artículo quinto, que es muy importante, el de la autonomía, el del respeto al libre desarrollo del plan de vida de las personas, que es un precedente normativo muy importante para llevarlo a la práctica profesional. Las cuestiones de consentimiento, de privacidad, de confidencialidad, de igualdad, justicia, equidad, de responsabilidad social en la atención a la salud y del aprovechamiento compartido de los beneficios, que es muy importante cuando alguien es parte de una investigación, pues saber de qué manera vamos a retribuir a esa persona que fue parte de una investigación, cómo nos estamos aprovechando del beneficio, del avance científico y tecnológico del que todos formamos parte, de una u otra manera, ya sea llevando a cabo la investigación o siendo parte de la investigación o aplicando la investigación. Entonces todos somos parte de la sociedad del conocimiento y también tenemos derecho a beneficiarnos de la tecnología que hoy existe. La Convención de los Derechos de la Infancia es muy importante porque ahí precisamente nos establece cuáles son las obligaciones para los estados que han firmado estas convenciones. Porque no nada más es tener documentos legales que establezcan los principios por los cuales va a actuar cualquier profesional, sino cómo vamos a aterrizarlos en cada uno de los ámbitos profesionales en los que tenemos que tratar con niños, niñas y adolescentes. El artículo segundo de esta convención señala la obligación para que los estados precisamente aseguren su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, independientemente de la raza, del sexo, de la religión, de la opinión política de otra índole, del origen nacional, del origen étnico o cualquier otro impedimento físico, el nacimiento, cualquier otra condición de los niños, de sus padres o de sus respectivos representantes legales. Pues esta es una obligación muy fuerte y vamos a ver qué tanto la está cumpliendo el Estado mexicano más adelante. También los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones, las creencias o las opiniones de sus padres o tutores. Y aquí es muy importante porque entonces tenemos también pacientes pediátricos que puede ser que no tengan capacidad mental como la del tutor o como la de cualquier persona, sino que tiene una discapacidad. Pero eso tampoco lo hace que no tenga un disfrute de sus derechos y que no lo tomemos en cuenta en cuanto a tomar decisiones cuando se enfrentan a otros derechos como son los deseos de los padres y el derecho a la vida. Por otro lado, ¿cómo sabemos que un niño o niña quiere vivir? A pesar de una decisión contraria de sus padres, cuando tenemos una discapacidad mental. ¿Qué vamos a privilegiar como profesionales? Aquí tenemos estas declaraciones, son pinturas que hablan precisamente de que los niños y las niñas tienen derecho a una vida libre de violencia, a una vida plena, a que desde la infancia tengan el pleno uso de sus capacidades y que vivan precisamente desarrollando la autonomía progresiva, es decir, que tengan una libre elección siempre y cuando tengan una vida libre de violencia en un ambiente cordial y familiar, de respeto. Y hoy en día les pongo una pregunta clave. Este ambiente armónico que tienen los niños y las niñas aquí frente a la playa, ¿se ve ahora puesto en peligro por problemas que tenemos otra vez y que están surgiendo por la oposición que existe a la vacunación de niños y niñas
a la vacunación obligatoria. ¿Quién decide? ¿El niño o la niña o el padre o la madre? Están bajo la tutela de. Sin embargo, un niño o una niña creen que no pueda decidir sobre tener una vacuna, o el Estado tenga que precisamente tomar una medida obligatoria para que se vacune, porque precisamente se está cuidando el interés superior de la infancia. El Estado, claro. ¿Y qué medidas ha tomado ahora nuestro Estado? Ese es el gran reto. Es el gran reto. La vacunación obligatoria no va contra los derechos de los padres. Atenta contra el derecho a la vida de los niños y de las niñas. Por tanto, no es inconstitucional ni ilegal que se implemente en el sistema de salud precisamente una acción obligatoria para evitar la resistencia a las vacunas, que son importantes y de las cuales se tiene evidencia científica de la importancia, porque tenemos una obligación conforme a la Ley General de Salud que precisamente la práctica de la atención a la salud sea basada en la mejor evidencia científica. Entonces, aunque entre en el ámbito de lo privado, es una cuestión de salud pública y es una cuestión que tiene que ver con el interés superior de la infancia establecidas en la Convención Internacional de la Infancia y del cual México es parte y está obligado a respetar. Entonces, esta oposición que tienen algunos padres obviamente puede ser no obviada, sino que puede, en la ponderación de derechos, tener más peso el derecho a la vida, el derecho a la salud de los niños y de las niñas, que la voluntad de los padres. Porque si nos oponemos al derecho a la vida de los niños y de las niñas o interferimos de esta manera, podemos interferir el plan de vida de un niño o de una niña de manera muy tremenda, terrible. Entonces, no están por encima los derechos de tutor o representantes de los niños y de las niñas por los mismos derechos de las niñas. Pero aquí entonces el Estado y ustedes como parte del Estado tendrán que intervenir. Y les dejo este reto, ¿cómo van a intervenir? Desde las asociaciones, desde los hospitales, ¿cómo lo van a hacer? Los principios rectores de la Convención de los Derechos de la Niñez señalan que ningún niño o niña debe ser discriminado y también saben cómo se da la discriminación, por la edad. Y en nuestro país está prohibida la discriminación por razones de edad. Y discriminamos al momento que no dejamos decidir a un paciente pediátrico por edad. Porque como les dije, gozan de los mismos derechos. Están los padres que tutelan derechos, pero en algún momento los padres ya no tienen el mejor interés o la visión del mejor interés del niño o de la niña. O bien el mejor interés que siente el niño o la niña que tiene para ella misma o para él mismo es distinto al que tienen sus padres. Y nada más tienen una tutela sobre sus derechos, pero ellos pueden decidir. La adhesión al interés superior de la niñez es muy importante no solamente para los padres y las madres, sino para todos quienes están en contacto con un paciente pediátrico. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo óptimo. El derecho a la participación, porque en muchas ocasiones ni siquiera vemos que le dan la participación al niño o a la niña sobre la decisión. Sabemos que ya se ha tomado una decisión, pero no supimos si participó o no el niño o la niña de esa decisión que tomaron los padres. Estos principios son la base para que todos y cada uno de los derechos que tienen los niños y las niñas sean una realidad. Y aquí vemos precisamente en esta pintura cómo históricamente los niños y las niñas han tenido un papel predominante y ha sido momentos en la historia en los que les hemos negado para el ejercicio de sus derechos como una posición arbitraria. Pero antes teníamos niños y niñas que eran reyes. Esto es en otro tipo de culturas, obviamente, no en la nuestra. Pero vaya, se les ha reconocido una autonomía progresiva, una voluntad para tomar decisiones y un papel importante que juega en nuestra sociedad, no ser invisibilizados. En muchas ocasiones lo que sucede es que invisibilizamos a los niños y niñas como personas porque pensamos que no pueden tomar decisiones. Y eso es precisamente incorrecto y es el reto que tenemos hoy en la atención de los niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde se encuentra este interés superior de la niñez? El artículo precisamente 3 de la Convención establece que todos los órganos, todas las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales y las autoridades tendrán precisamente la consideración primordial de actuar en el interés superior del niño, que este es un principio en bioética, el principio precisamente de beneficencia,
que es el mejor interés del paciente. Los estados partes se comprometen en la atención y cuidado y van a tomar las medidas legislativas adecuadas, es decir, qué medidas en nuestro país se han tomado para respetar el interés superior del niño y de la niña y del adolescente. Tenemos una legislación nacional precisamente que adopta los principios de la convención, y todas las personas que actuamos y que tenemos contacto con niñas y adolescentes tenemos que respetar este interés superior, porque ya hay una legislación en nuestro país también al respecto. Autonomía progresiva, precisamente. La convención establece en el artículo 5 también que el ejercicio de los derechos será en consonancia con la evolución de sus facultades. Y esto es problemático porque ¿cómo vamos a evaluar la evolución de sus facultades? Hay distintos test, hay distintas herramientas, pero es importante que todos estemos al pendiente de cómo es que se evalúan las facultades de los niños, niñas y adolescentes. Son personas que se encuentran en desarrollo. Nadie nos garantiza tampoco que un adulto tenga una evaluación de sus facultades después de la mayoría de edad. Como tampoco nos garantiza nadie que un niño de 5 o 6 años tenga una evaluación de sus facultades mayor que la de sus padres. Entonces, esto es muy importante tener en la reflexión. La mayoría de edad no nos da un desarrollo óptimo de nuestras facultades. Tenemos que tener las herramientas adecuadas para garantizar que podamos respetar el plan de vida de cada persona sabiendo la evolución de sus facultades. E independientemente de esto, pues el derecho protege al mayor de edad, porque ya no hablo de evolución de facultades de lo que consideramos de manera convencional, porque también hay personas mayores de edad que tienen ciertas discapacidades y no por eso vamos a nosotros a mermar la decisión que tomen sobre su salud, porque también tenemos protocolos para atender a personas con discapacidad, porque a veces la sociedad es la que discapacita, es la discapacitante de las personas y mayormente de los niños y de las niñas. Este concepto precisamente visibiliza el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. Comúnmente llamamos a los niños y a las niñas, yo no digo que en la atención a la salud porque sí creo que ahí no hay discriminación, pero los llamamos menores y son menores de edad legal. Y eso también señala la convención. Hay que llamarlos menores de edad legal porque no tienen ninguna minoría respecto de otra persona comprobada. Entonces son niños, niñas y adolescentes. Y son titulares de los derechos. Aún no pueden contar con autonomía plena porque no sabemos el desarrollo de sus facultades, pero sí gozan de los mismos derechos que nosotros. Y lo ejercen de manera progresiva en la medida que desarrollan sus capacidades y, por tanto, son sujetos de protección de estos derechos. Hablemos ahora de casos concretos respecto a los principios que les he establecido. La objeción de conciencia o la transfusión sanguínea en pacientes pediátricos que son testigos de Jehová. Cuando se trata de salvar su vida, ¿cómo es que actuamos? Sabemos que hay protocolos y que generalmente hay una negativa rotunda a ingerir sangre, recibir transfusiones, paquetes globulares, plasma, y sí se aceptan otro tipo de métodos alternativos para poder salvar la vida, aunque no siempre estos métodos alternativos salvan la vida, o generalmente, me atrevo a decir, ustedes saben más. ¿Y qué pasa o qué puede suceder cuando un niño o una niña a los 5 años no sabe cuál es su religión? O cuando un niño o una niña a los 7 u 8 años sí sabe que está inmersa en un núcleo religioso, pero no es parte de, ni quiere ser parte de. ¿Tendremos que seguir respetando la voluntad de los padres cuando está en peligro su vida? Atendiendo al interés superior de la infancia, ¿no? Por otro lado, si es precisamente un niño o una niña de 5 años que no externa aún nada, pero los padres sí externan la negativa y actuamos conforme el mejor beneficio de lo que creemos que es salvar la vida de un niño o una niña, y descubrimos que podemos también impactar de manera negativa la vida de ese niño o una niña porque será segregado de una comunidad a la cual pertenece, inclusive un rechazo por sus propios padres, y cómo garantizamos que pueda tener una vida óptima después de que salvamos su vida. No hay una sola respuesta correcta y son los casos difíciles. Y este caso precisamente ya llegó a la Corte. La Corte atrae un caso de una familia perteneciente a una comunidad indígena, Raramuri, en donde precisamente la madre se opone a que a su hija
le sea transfundida sangre. Sin embargo, el Ministerio Público se dio cuenta de que por las creencias religiosas la madre no tenía una visión exacta de por qué tendrían que hacerle este procedimiento para salvar la vida. Y aparte la niña sí quería ser transfundida. Y el Ministerio Público, atendiendo al interés superior, precisamente atendió a lo que dijo la niña. Esta mujer, esta madre se va al amparo, tramita un amparo para que precisamente no la sigan atendiendo en el hospital, porque estaban atentando contra sus creencias religiosas, muy a pesar de que la niña ya había dicho que sí quería salvar su vida, que sí quería ser transfundida. Este caso lo trae la Corte, no se ha resuelto aún, no sabemos si la niña vive o no porque se cuida la privacidad de los datos, pero es un caso que va a resolver la Corte, posiblemente pronunciándose a favor de la niña, atendiendo al interés superior de la niña. Y claro que sí, se pueden utilizar otras medidas, pero cuando se han agotado las medidas y la medida vaya alterna de transfusión no le salva la vida y la niña quiere vivir, ¿a quién se debe de atender? A la niña. Entonces, estamos esperando esta sentencia de la Corte. Y las preguntas es, ¿qué postura ética debe de asumir el profesional de la salud? Ahí tenemos la NOM, que habla sobre el Comité de Medicina Transfusional. A veces tenemos tiempo para llevar el caso a un comité. Se tiene que decidir. Y es muy importante saber que cuando tenemos la voluntad de la niña o del niño, podemos hacerlo. Porque tenemos precisamente convenciones internacionales que respaldan la decisión de la niña y del niño. Como les dije al principio, son titulares de derechos y tienen una autonomía progresiva. Y esto también ya no lo ha dicho la Corte Mexicana. Pueden decidir sobre la atención a su salud, evaluando precisamente las facultades y sabiendo, cerciorándose de que saben de qué procedimiento se trata, de los riesgos que se van a asumir, de las consecuencias favorables y negativas que tiene esta atención. Y claro que también un niño puede decidir. Las posturas a favor y en contra que siempre tenemos, este caso lo pueden encontrar también en un libro de casos de la UNESCO de bioética y derecho, porque son casos que se han llevado a cortes internacionales en otros países. Sabemos que el que está atendiendo ahorita la corte, el que va a resolver precisamente es de la comunidad indígena, donde la niña sí quiere tener la transfusión para vivir, y es precisamente el Ministerio Público y que sí le respeta la voluntad al niño o a la niña, porque ustedes saben que se le da vista a la autoridad correspondiente para, en este caso, al Ministerio Público adscrito al DIF, para que pueda tutelar los derechos de los niños y niñas cuando se ven en conflictos o no respetados por los tutores o los padres. Tenemos la obligación de remitirlo a la autoridad correspondiente porque creemos que se están violentando los derechos de los niños y de las niñas. Ese es un tip para ustedes para que no se sientan también solas y solos en el acompañamiento de un paciente pediátrico en estado grave, porque debe de intervenir la autoridad en favor del niño y de la niña, sobre todo cuando tenemos demasiada sospecha de que los padres no están actuando en el mejor beneficio del niño o de la niña. Y de esa manera podemos nosotros actuar en beneficio de ellos. Las posturas a favor respecto de la intervención sin consentimiento es que las niñas a veces son consideradas y los niños sumamente maduros. En este caso, la niña que quiere la transfusión es capaz de entender las consecuencias del tratamiento recomendado, el cual no es contradictorio a sus creencias, además de agresivo y doloroso. Sí, es verdad, porque la niña puede saber que es contrario a las creencias de su madre y que es doloroso el proceso que va a vivir después del rechazo, pero aún así sabe cuáles son las consecuencias de tener la transfusión que le van a salvar la vida. Y tenemos que garantizar también que la niña o el niño sepa esto. No solamente sepa que le va a salvar la vida, sino que también las consecuencias negativas que puede tener. Y en momentos muy críticos es difícil, pero tenemos que lograr una buena comunicación, porque ese es el gran reto. Y cuando no se puede comunicar, ahí es cuando tenemos también las complicaciones. El tratamiento utilizado debe ser el que su familia sugiera, aunque su valor terapéutico no está comprobado. También eso es importante. Se tienen que agotar primero todos los recursos que se tienen antes de iniciar con el último, que es el efectivo. Aunque el otro no tenga beneficio, al menos se respetó lo que creen en principio. Tampoco fuimos contra una creencia. Los argumentos que están en contra señalan que a pesar de ser considerada una niña madura, es menor de edad legal y no puede evaluar plenamente el riesgo de su muerte.
Y eso hemos venido pensando hasta antes de la Declaración de los Derechos de la Infancia y antes de que se diera tanto peso al interés superior de la niñez. Sus deseos deben ser escuchados, pero la elección de tratamiento debe estar motivada por el miedo al dolor del tratamiento alterno. Sus creencias religiosas no deben ser respetadas si la privan de un tratamiento para salvar su vida, del tratamiento alterno. El tratamiento sugerido por su familia no debe ser considerado una alternativa válida, ya que su valor terapéutico no ha sido comprobado. Y eso es también actuar conforme a la evidencia científica que nos marca la Ley General de Salud. Existe un test para evaluar la capacidad o la facultad de los niños y de las niñas, el test de capacidad Gillick. Se toma en distintos modelos de legislación. En el nuestro no está tomado este test. Es un test que toman distintas legislaciones y es un criterio sobre la madurez precisamente de los niños y de las niñas. Sin contar con la edad que los ordenamientos legales establecen, se debe de prestar un consentimiento válido en función del grado de madurez. ¿Y esto cómo lo evaluamos? El test Gillick. Precisamente si se demuestra suficiente aptitud para comprender y la madurez para expresar su voluntad respecto al tratamiento específico propuesto. ¿Y cómo es? Atendiendo a que ya le dijimos los riesgos que se corren, inclusive la muerte, y los beneficios. Y que los ha entendido bien. Y que si tener una transfusión implica ser segregada de su comunidad y atentar contra su cultura y otros elementos religiosos, y que los asume, entendemos que el paciente sí entiende los riesgos y el beneficio que es salvar su vida, pues entonces evaluamos que se tiene una capacidad para decidir. Y está plenamente garantizado por nuestra Constitución. Es decir, es argumentar a favor del derecho a la vida. Es argumentar a favor de un tratamiento efectivo para los niños y de las niñas. El artículo primero precisamente nos da esa garantía de respeto y una obligación a todo el profesional de la salud, a los comités de ética de investigación, a los comités de medicina transfusional, a todos los comités de nuestros hospitales que tienen una voz de autoridad, a los jefes de servicio, a las jefas de servicio, todas son autoridades y tienen la obligación de actuar conforme a la protección de los derechos humanos y del óptimo acceso a la salud. Debe de predominar el interés superior de la niñez. La libertad de credo se limita cuando se pone en juego el orden público o la salud pública o la salud de una persona. Entonces, la libertad de credo no es absoluta. Y la ley de cultos, precisamente, y religiones en nuestro país señala que no es absoluta. De hecho, ningún derecho humano en nuestro país es absoluto. Y a veces los derechos entran en conflicto. Y cuando entran en conflicto también es nuestra obligación ponderar cuál es el derecho que más pesa. Y el derecho que más pesa es aquel que le beneficie más a la persona. Y el artículo primero constitucional también establece que la obligación de actuar con perspectiva de derechos humanos es siempre tomando en cuenta lo que más le favorece a la persona. Entonces, los derechos no son lo mismo para todos nosotros. El derecho a la religión, al credo, puede ser más importante para una persona que el derecho a la vida. Y este es el caso de los testigos de Jehová. Por tanto, hay que ponderar, pero siempre en relación a la persona. Y el niño o niña adolescente son personas. Y nosotros queremos hablar con esta persona y que nos diga cuál derecho quiere más, el de la vida o el del credo. Esta niña de esta comunidad indígena quiere vivir. Y su derecho a la vida está por encima del derecho al credo de su familia. Y es por eso que se le protegió y la Corte lo ha traído. La Ley General de Salud nos habla precisamente del estado de bienestar, de salud, y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes reconoce precisamente esta titularidad de los niños en la atención también a la salud. Algunas interpretaciones recientes de la Corte, no del caso que les acabo de mencionar porque no ha sido resuelto, otras interpretaciones previas sobre la autonomía progresiva, la Corte ya se ha pronunciado y esto también es un respaldo para su profesión. Es un respaldo legal porque en cualquier situación problemática ustedes pueden invocar que hicieron uso precisamente de la evaluación de la autonomía progresiva para atender al paciente pediátrico y no tener una responsabilidad legal por algo porque se opusieron a la voluntad de los padres. Están protegidas, está protegida la profesión porque actuaron en el mayor beneficio del paciente pediátrico, atendiendo a su voluntad que fue expresada a través de esta autonomía progresiva. Y se ha dado precisamente en casos en donde se reconoce la niña y el niño
para poder decidir sobre su sexualidad, dándole precisamente a la Corte prioridad a la autonomía y a la igualdad jurídica. Lo que no tenemos hoy en día en México es una regulación que diga cómo podemos evaluar la autonomía y la capacidad. Como este test de Gilead que tienen en otros lugares, nosotros no lo tenemos aún en la atención a la salud. Un protocolo que diga, bueno, sí seguimos todo esto, nos aseguramos que tenía una autonomía progresiva, unas facultades para determinar su autonomía. Esto queda precisamente con el acompañamiento de un psicólogo, una psicóloga que nos ayude a evaluar esta parte de que se conocen los riesgos, los beneficios que atrae tomar una decisión sobre la salud en el caso concreto. Esta sentencia de la Corte precisamente es un amparo en revisión, el 203 del 2016, que le tocó resolver a la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde se reconoce la autonomía progresiva y se reconoce precisamente la igualdad jurídica, la no discriminación. Y precisamente señala que la autonomía de los niños y de las niñas no se debe de sustituir, que los padres son tutores legales, representantes legales, sin embargo no sustituyen la voluntad y el deseo de los niños, niñas y adolescentes. Simplemente velan porque la voluntad y el deseo de los niños, niñas y adolescentes para ejercer sus derechos se respeten. Y es así que dice, entre otras cosas, para representar legalmente no llega al extremo de sustituirse en su voluntad y consentimiento, ya que no se trata de una cosa o bien de su propiedad, como a veces creemos que son nuestros hijos, sino de un ser humano con dignidad propia, que si bien por su edad y madurez requiere el apoyo y orientación de sus padres para tomar ciertas decisiones, lo cierto es que cuestiones tan personales como lo es el ejercicio de su sexualidad deben partir del respeto a su propia autonomía, debiendo a su vez los padres respetar los estándares establecidos. Los estándares establecidos son los que les acabo de mencionar: la Convención Internacional de la Infancia, la Ley General para Niños, Niños y Adolescentes, las resoluciones importantes que ha emitido la Corte, y cualquier ordenamiento jurídico es un estándar para la protección. Pero tenemos muy reconocidos en la Convención de los Derechos de la Infancia y en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, bajo esos estándares de autonomía progresiva, interés superior y consentimiento es que debe de actuar el padre o la madre, no bajo su propio estándar de qué será mejor o cómo será mejor la crianza y la tutela de los derechos de sus hijos, cuyo único objetivo es la tutela efectiva precisamente de la libertad como menor de edad, incluida la sexual. Así el derecho u obligación que tienen los padres a educar a sus hijos, que es lo único, no sobre la sexualidad, no sobre la salud, sino precisamente sobre la educación. No puede llegar al extremo de que se les permitan conductas contrarias al interés superior de los niños en respeto a los derechos humanos, como sería la restricción también a la educación sexual o bien el fomento de la discriminación por razón de edad. Y esta habla de la libre determinación también en cuanto a la sexualidad. Porque el Frente Nacional para las Familias precisamente son amparos derivados de todo este movimiento. ¿Se acuerdan de esos carteles que decían no se metan con mis hijos? Y de la sexualidad yo soy quien me encargo, ¿no? Equivocación. Los niños y las niñas tienen derecho a recibir la información sexual adecuada a la que todos los seres humanos tenemos derecho y acceso. Mi papá y mi mamá no me va a decir qué información respecto a mi libertad sexual, a mi seguridad sexual, a la higiene y a otro tipo de preferencias voy a acceder, porque yo nací en un país libre en donde desde el nacimiento soy titular de derechos. En este momento me vas a ayudar a ejercerlos, vas a ser titular, pero no me vas a prohibir qué tipo de información y qué tipo de educación debo de tener, sobre todo cuando pueden poner en peligro mi vida la información restringida respecto de métodos anticonceptivos o de protección precisamente en el ejercicio de mi libertad sexual. Entonces, esto ya resuelto por la Corte se vuelve un criterio, se vuelve un estándar jurídico por el cual debe de actuar cualquier profesional de la salud o cualquier profesional que tenga precisamente que respetar los derechos de las niñas y de los niños. Y por eso les digo, es importante que ustedes los tengan en mente y que los conozcan, los hagan suyos, se los apropien para que tengan una práctica ética y a la vez respaldada por los estándares jurídicos que tenemos hasta el momento.
¿sí? Porque algunas veces el miedo a la actuación profesional, atendiendo a la voluntad y el interés superior del niño, porque violentemos o quebrantemos un ordenamiento jurídico, nos impide actuar. Pero sí que tenemos protección, libertad de actuar, respaldada siempre por la voluntad del niño, de la niña y del adolescente. Es decir, lo que tenemos que privilegiar precisamente es esta voluntad. Y aquí tenemos el hospital, precisamente, ustedes pueden encontrar estos criterios que tiene el Hospital Federico Gómez, los criterios que tiene para atención precisamente. Es uno de los hospitales que, imagínense, todo esto ya lo ha venido reflexionando nuestro comité y ya tiene criterios para la actuación. Son estándares jurídicos internacionales que el Hospital Federico Gómez, con la obligación que tiene el Estado de que sus órganos de atención a la salud respete el interés superior y la voluntad, la autonomía progresiva de los niños y de las niñas, los ha adoptado. O sea, no se me ocurrió a mí, no porque trabajo en la UNAM, no porque tengo un argumento de autoridad, sino porque estamos obligados por las convenciones internacionales y los tratados en la materia que son estándares internacionales. Entonces esto precisamente, estas controversias se resuelven paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y es lo que les he venido diciendo. Atender al interés superior del niño, de la niña y del adolescente. Cuando detectamos presencia de abuso, negligencia, explotación o falta de satisfacción de las necesidades básicas por parte de los padres, tomando en cuenta el principio de daño, de no daño. Cuando estamos detectando que una niña, niño quiere ser transfundido, que una niña o niño quiere tener un método a los 16 años, acceso a un método anticonceptivo, y como ya el Frente Nacional para las Familias nos dijo que no nos metiéramos con sus hijos, pero ojo, nadie se mete con sus hijos. Sus hijos, los niños y las niñas nos están pidiendo ayuda y protección. Y en esa ayuda y protección que están buscando, nosotros vamos a buscar el interés superior porque estamos viendo que hay un conflicto con los deseos de los padres con el del propio titular de los derechos. Paso 2. Si la decisión de los padres en relación con la salud de sus hijos se juzga contraria al interés superior del niño, entonces ¿se justifica la intervención del Estado? ¿Y si la vida corre peligro? Sí se justifica. El Estado tiene que intervenir porque corre peligro la vida del niño y de la niña. Y el interés del padre va en contra del interés superior del niño y de la niña. 3. El umbral de intervención. El profesional de salud tiene como tarea mejorar la supervivencia del niño y de la niña. Sin embargo, el tratamiento es una carga que no necesariamente implica el mejor interés. Sobrevivir muchas veces no justifica el impacto emocional que puede generar. Entonces, la evaluación de que, por ejemplo, si ya agotamos todas las medidas alternativas para una transfusión, puede ayudar a que no impactemos precisamente emocionalmente y en el plan de vida de un niño o de una niña. Por eso sí es importante también atender a lo que tenemos de manera alternativa. El discernimiento resulta complicado individualizar el interés superior de los niños o de los supuestos establecidos. Tomando en cuenta las circunstancias, se debe de atender al caso concreto, teniendo la supremacía del respeto a los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Aquellos establecidos ya en nuestra Constitución. Y también el artículo 1 de la Constitución dice que México está obligado a respetar todos los derechos de los tratados y convenios firmados y ratificados por nuestro Estado mexicano. A veces es muy difícil conocer todos los estándares internacionales. También lo pueden encontrar en línea que contiene los estándares internacionales para la protección de las niños, niñas y adolescentes. Y lo publica la Corte Interamericana para la Protección a los Derechos Humanos. Porque a veces lo que no sabemos es dónde están y cómo es que los podemos invocar en nuestra práctica. Porque sabemos que hay un derecho del niño y de la niña, pero entonces ¿cómo lo respaldamos? Sí hay estándares internacionales y súper importante, o sea, nuestras creencias y opiniones son respetadas, pero cuando el derecho a la vida está en juego, déjenlos en lo privado y respeten la autonomía del paciente pediátrico, muy encima de los intereses también del padre. Bueno, esto lo pueden encontrar ustedes en su hospital. Otro caso concreto, tratamiento de adolescentes, síndrome de Hunter. En lo personal yo solamente lo he leído en la literatura. Las causas del síndrome, bueno, yo no les voy a hablar de las cuestiones médicas o de la enfermedad porque varios de ustedes la conocen. Simplemente es una afección hereditaria que generalmente se ve en los niños, en los varones, no siempre, pero generalmente, y es causada por una falta de una enzima.
La forma severa y de aparición temprana de la enfermedad comienza poco después de los 2 años. Y una forma leve de aparición también lo tienen en años posteriores. ¿Qué sucede aquí, en este caso? D es un chico de 14 años con un síndrome de Hunter con una esperanza de vida de menos de 2 años. Expresó los síntomas no a una etapa temprana, sino a una etapa avanzada, pero tiene 2 años de vida. Ingresa al centro médico universitario con dificultades para respirar, razón por la que de inmediato se le realiza una traqueotomía y sonda de alimentación. Su situación se considera estable, está alerta, o sea, lo lograron estabilizar, que es lo más importante, ¿no? Actuaron en beneficio del niño. Su situación se considera precisamente estable porque ya está alerta, sigue a las personas con los ojos, reconoce a su madre y disfruta viendo dibujos animados y videos. Sí experimenta dolor, pero no por su propia enfermedad, sino porque es edematoso. O sea, hay que ver que tiene otras cuestiones. Y entonces, los padres, ¿qué creen? Solicitan retirar el respirador, pero el médico tratante se niega. O sea, llega muy grave, lo estabilizan, saben que está bien, responde precisamente a cualquier alerta, responde a las personas con los ojos. Ya le dijeron que tiene 2 años de vida a los padres. Entonces deciden que ya no debe de vivir. El médico sostiene el asunto, lo somete al comité de ética, que es generalmente lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, si hay una decisión, la decisión médica es una, la de los padres es otra, la del paciente no sabemos, pues hay que someterlo al comité, que es la autoridad para evaluar los casos. ¿Qué decide? Avalar la decisión de los padres, pues la solicitud se basa en el interés superior, en basar su bienestar. Le dice el comité al médico, respeta a los padres, porque no quieren ver ya a su hijo sufrir. Y entonces, posteriormente, se somete a un tribunal. ¿Y qué creen que el tribunal dice? Apoya la decisión de los padres de retirar el respirador a la luz de lo que dijo el comité de ética interno. Finalmente, el médico da cuenta a las autoridades, y son las autoridades que protegen a los niños, que llevan el asunto, se apelan y lo llevan a la Suprema Corte. Esto es un caso real que sucedió en otro país, no en el nuestro. Y la Corte resuelve. El joven ha experimentado una vida difícil, sufre por una enfermedad progresiva y sí va a ser mortal. Sin embargo, D tiene derecho a vivir y nadie que no sea bajo la perspectiva del propio niño puede determinar si es una vida con valor o no. Todos experimentamos dolor, el niño está experimentando dolor, pero tampoco ha comunicado que ya no quiere vivir. No ha hecho ninguna manifestación de que no quiera vivir. La manifestación que ha hecho de no querer vivir, de que no siga así, son de los padres. Porque claro, ya tiene una discapacidad mental. Algunas veces esto puede ser una carga para las personas, pero que sea una carga, ¿restringe el derecho a la vida? No. Y por tanto la Corte se pronunció de esta manera. Se ha demostrado por evidencia clara y convincente que no es posible retirar el ventilador si D está alerta. No es un paciente que haya estado en un estado comatoso a una falta de actividad cerebral, por el cual digan los papás, yo no lo quiero ver conectado así. Pues sí, estoy de acuerdo, porque para efectos de la Ley General de Salud ya está, es un cadáver con respiración artificial. Sin embargo, en este caso hay conciencia, el niño está alerta. Entonces, claro que también sabemos que está alerta porque reacciona a los estímulos del dolor y el niño no ha manifestado que ya no quiera vivir así. El paciente carece sí de la capacidad de tomar decisiones razonadas, pero no que carezca de capacidad de tomar las decisiones. Y como les dije, la racionalidad es un concepto que está a discusión. ¿Cómo garantizamos que un adulto sea racional? Entonces, la decisión de sus padres de interrumpir el tratamiento médico es prematura. Ya llevaron 14 años y se desarrolla en un momento muy crítico, ¿no? Y ven y tienen un momento muy crítico del niño, lo estabilizan, lo salvan. Puede ser que pensaban que no se salva. Y es cuando los padres dicen, no, ya no. Pero no porque el niño haya manifestado que no quiera vivir así, o tampoco porque creamos que eso es el mejor interés del niño y la niña ante la primera urgencia, ante la primera situación difícil. Esta es una caricatura. A veces
Yo digo, esto nada más surge cuando hay una situación de emergencia, de urgencia, que queremos decidir por los niños o las niñas. Pareciera que siempre, ¿no? Y el elemento racionalidad, ¿no? Porque también justificamos el maltrato animal porque creemos que no son racionales. ¿Racionales en qué sentido? La razón nada más es la sinapsis que hacen nuestras neuronas. Hay razones emocionales, hay otras maneras de comunicarnos que pueden formar parte de nuestra racionalidad. Y es reconocernos precisamente como seres humanos y como seres sintientes, como otros seres que sienten y responden a estímulos. Entonces, puede ser que no haya un consentimiento de cuidado, pero tampoco nos dice un animal que no quiere vivir porque no se puede comunicar. Tienen derecho a la vida y no se pueden comunicar, pero los cuidamos porque son parte de, por extensión, y porque tienen sentimientos y pueden responder a las emociones y a los sentimientos, y el niño todavía podía responder a las emociones y a los sentimientos, a los estímulos que tenía. En este caso también se citó la observancia general de la ONU sobre capacidad jurídica y mental. La capacidad jurídica significa que se tienen derechos y obligaciones, que los puedes ejercer, pero la capacidad mental es una situación distinta y en algunos países se llama que tienen la capacidad de obrar para poder ejercer tus derechos. Y generalmente cuando les digo que discapacitamos a los niños y a las niñas porque los vemos como que si no tienen capacidad mental, y realmente sí tienen la capacidad mental. Y ahora, cuando no se tiene, aunque no se tenga, no es motivo de discriminación, porque atienden a otros estímulos, atienden a otras maneras de comunicarse, y así lo dice también la observancia general en materia de personas con discapacidad. Significa que tomas tus decisiones y eres responsable de las consecuencias cuando tienes capacidad jurídica, pero la capacidad mental es un elemento confuso, porque hoy en día no tenemos un concepto objetivo y científico respecto de cómo van a entender los profesionales en los países de cómo evaluar capacidades distintas, capacidades mentales distintas o una discapacidad. Es un reto para cualquier persona. Y tener una discapacidad tampoco te restringe de tus derechos. La normativa que tenemos nacional es precisamente la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes. Tenemos una ley federal para prevenir y evitar la discriminación, porque también este caso del niño con el síndrome Hunter también puede ser una cuestión de discriminación por razón de capacidad mental. No solamente se atenta contra el derecho a la vida, sino contra precisamente su derecho de gozar de todos los derechos y no ser discriminado por una situación de capacidad mental. La Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad de nuestro país señala en su artículo 7º que la Secretaría de Salud de nuestro país promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de su discapacidad, mediante programas y servicios que sean diseñados y proporcionados considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. O sea, lo que están haciendo ustedes en este momento no es más que cumplir también con este tipo de normativas. Y es importante que lo sigamos haciendo porque es un reto de todos. La premisa fáctica de incompetencia básica, como fue con este niño, sitúa a las personas con discapacidad en una posición de infravaloración. Si el paciente pediátrico ya tiene un nivel de infravalorización, ahora imagínense con discapacidad. Es otra capa de vulnerabilidad. Ser parte de esa etiqueta de incompetente básico, fijándose en los rasgos también, en la situación de la salud, en la cual se encuentra, contribuye precisamente a un modelo de sustitución de la toma de decisiones, lo cual está prohibido. ¿En dónde está prohibido? En la resolución de la Corte, ¿se acuerdan? Cuando dijo que se debería respetar la autonomía de las personas, de los niños, y en ningún momento la tutela o la responsabilidad legal que se tiene sobre los niños constituye una sustitución de la voluntad. Los niños, las niñas y adolescentes tienen su plena voluntad. A pesar de que el fin que se quiere dar en estas materias sean paternalistas, es un fin benevolente. Es decir, si decimos el Estado protege las decisiones de los niños y de las niñas, alguien puede criticar que diga es una medida paternalista. Pues sí, pero busca un fin benéfico, que es la protección del interés superior de la infancia, que es lo que más nos interesa para el ejercicio pleno de los niños y de las niñas. Aquí está otra jurisprudencia de la Corte que señala que el estado de interdicción, es decir, la discapacidad mental, la función del tutor consiste en asistir a la persona con discapacidad para que tome sus decisiones, pero no podrá sustituir su voluntad. Este es otro elemento jurídico, este es otro estándar jurídico que ustedes tienen para estas situaciones. Los argumentos que tenemos que evaluar pro determinación del paciente pediátrico. La capacidad de obrar queda estrictamente vinculada a la falta de madurez, lo cual es incorrecto. Sin embargo, la madurez no guarda relación directa con la edad, deberá atenderse a cada caso.
la evaluación de la madurez, y ahí tienen el punto 1, 2, 3, 4, que dice precisamente cómo evaluamos. ¿Cómo evaluamos el interés? La vida y la libertad de las niñas y los niños no son propiedad exclusiva de los padres. Se debe garantizar la autonomía de ellos a través del conocimiento de cada una de sus circunstancias. Y a veces el derecho a sobrevivir no necesariamente tiene mayor jerarquía sobre el derecho a la elección de la calidad de vida del niño, del niña y la adolescente. Es decir, puede ser que en alguna ocasión sí el niño o la niña ya no quiera vivir y entonces tampoco está obligado a sobrevivir. Y ese es otro punto, ese es otro caso que no toqué hoy, sino toqué la otra perspectiva. Pero hay veces también que los padres se niegan a que ya el niño externa que ya no quiere vivir. Al tomar las decisiones se debe evaluar con especialidad detalle la importancia de respetar la identidad del niño o de la niña, la dignidad humana y precisamente el libre desarrollo que deben de tener estos niños. Muchísimas gracias por su atención. No discriminemos a los niños, no son mercancías y no podemos etiquetarlos. Muchas gracias.